Estamos a punto de acabar Hechos ya, ¿eh? Aunque parezca que fue ayer, llevamos 9 domingos hablando de este hermoso libro que encontramos en la Biblia. ¿Cuál es el tema de Hechos? Bueno, siempre hago un resumen antes de empezar, pero aquellos que soléis estar domingo tras domingo o que... ¿Cuál es el tema de Hechos? Dorca nos ha hecho una pequeña introducción. Hoy os veo más lejos de lo habitual, os han dejado aquí un pasillo, así que igual me acerco yo un poquito más. ¿Cuál es el tema de Hechos? ¿El nacimiento de la iglesia? El nacimiento de la iglesia, sí. Diríamos una frase que hemos repetido cada una de las personas que han ido pasando por aquí estos domingos, es que se llama Hechos de los Apóstoles, pero vemos cómo son los hechos del Espíritu Santo, cómo Dios se mueve a través de las personas, a través de hechos históricos, a través de... para hacer su voluntad. Personalmente estoy disfrutando y cada vez que me pongo a estudiar el capítulo que me toca, saco nuevas lecciones. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? ¿Habéis leído Hechos al completo? No lo miréis, no lo miréis, no lo miréis. 28 capítulos, igual que el libro de los 4 evangelistas, tiene 28. El primero, Mateo. Tiene que ser un libro que conozcamos. Es un libro esencial para los que hemos decidido seguir a Jesús. Para aquellos que somos iglesia, porque la iglesia no es las 4 paredes. Eso es nada, esto se va, se quita, se pone. La iglesia son las personas que deciden seguir a Jesús. Y estamos viendo, la semana pasada vimos cómo Carlos nos guiaba a cómo Dios transforma a las personas para cambiar el mundo. Y nos hablaba de Timoteo, podíamos haber hablado de Lidia, podíamos haber hablado hoy de Dionisio, podemos hablar de personas que Dios usa para cambiar el mundo y que Dios transforma, moldea. Hoy me gustaría hablar cómo Dios transforma la cultura. Pasamos de lo personal a algo más global. Podríamos empezar al principio del capítulo 17, cuando Pablo empieza a visitar Tesalónica, luego Berea. Pero me he centrado en un texto quizá más conocido, como es la visita de Pablo a Atenas. Es un texto precioso. Cómo Pablo se acerca para hacer un cambio social en aquella ciudad. Vamos a ver ahora algunos detalles de la ciudad de Atenas, pero a mí me gustaría en esta mañana, después de haber hecho esta pequeña introducción, y viendo cómo Dios usaría a este grupo de discípulos, a este grupo de primeros cristianos para transformar el mundo de una manera radical, de una manera que aún hoy los libros de historia recogen una transformación que no ha pasado en la historia. Es que no es algo que contemos aquí, no ha habido una transformación tal en la historia de la humanidad como la que vivió en tiempos después de Jesús hasta los días de hoy. Una transformación tal, y Pablo es testigo de eso. Pablo es mensajero de eso. Me gustaría señalar 2 cualidades que Pablo nos enseña en estos versículos del 16 al 34 en el capítulo 17 de Hechos. La primera es que si queremos ser una iglesia que transforma el mundo, debemos estar comprometidos con la cultura. Debemos estar comprometidos con el entorno en el que vivimos. Pablo es una persona que no vive para sí solamente, no vive su fe solo para sí. Tuvo un encuentro, y lo vimos semanas atrás, tuvo un encuentro personal con Dios, pero no se queda ese encuentro para él. Vivimos en una sociedad que nos anima a vivir nuestra religión, nuestra profesión de fe, nuestra manera de pensar, Y Pablo quiere añadir algo. Esto no está mal, pero no puede ser el todo. Pablo nos anima a estar comprometidos con la cultura. Son los primeros versículos. Fijaos cómo empiezan. Primero nos pone un poco en el contexto. Dice que Pablo estaba triste. Dice que le dolió en el alma.
ver cómo la gente estaba perdida, ver cómo la gente buscaba y no encontraba, ver cómo la gente intentaba saciar su sed de Dios y estaba perdida. Y dice que estaba Atenas llena de ídolos, así que discutía en la sinagoga de los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que encontraba por allí. Hay diferentes versiones, pero la palabra plaza es la palabra en griego ágora. El ágora no era la plaza como nosotros llamaríamos ahí a día de hoy, donde vamos a comprar. No. El ágora era el centro neurálgico de reunión. Era donde la gente iba a conocer las noticias. No había periódicos, no había libros, no había teléfono, no había internet. La gente iba allí para saber qué pasaba en el mundo. Y estamos hablando de Atenas, que junto con Roma eran los principales puntos de reunión culturales, de negocio del mundo conocido en aquel momento. Pablo va al centro neurálgico, donde se cocían todas las cosas, donde se movían los pensamientos, donde se movía el mundo financiero, donde se movía el arte, donde se movía la política. Allí era el ágora. Allí es donde Pablo va a hablar. Quizás estás pensando, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto es para otras personas. Bueno, no sé si es para ti o no, pero como iglesia tenemos un llamamiento de estar en el centro de donde pasan las cosas. No podemos estar solo en estas cuatro paredes. No solo puedes quedarte en tu casa. No es solo para vivir una relación personal con Dios. El cristiano, la persona que dice seguir a Jesús, necesita estar comprometido con su entorno. ¿Qué sería el ágora hoy? ¿El ayuntamiento? Quizá el ayuntamiento sería lo que luego veremos en el Areópago, ¿vale? Pero hoy sería el ayuntamiento también. ¿Sería la universidad? ¿Sería la biblioteca? ¿Sería el internet? ¿Sería el museo de arte? ¿Sería la bolsa? No, allí no se habla de Dios. Claro que se tiene que hablar de Dios. Se tiene que hablar de Dios en cualquier lugar donde se influencia, donde se mueven las ideas. Todo lo que se hablaba en Roma y Atenas, perdonadme, no me siento cómodo y estoy aquí dándole vueltas al micro. Atenas y Roma eran tan neurálgicos, eran puntos tan concretos y de tanta influencia que las ideas que salían de aquí correrían. Y Pablo está allí. Pablo está ahí. No hablando cualquier cosa, lo vamos a ver, pero Pablo está comprometido con su entorno. Además es curioso porque la palabra que vemos en el versículo 16, discutir, dice nueva versión internacional, versículo principio del 17, perdón, así que discutía, y luego más adelante hablaba en la plaza, es la misma palabra, es dialogai. No es subirte a un lugar, como estoy haciendo yo aquí, y empezar a compartir algo, no. Era lo que haría Sócrates, lo que hacía a todos los filósofos de la época. Era una cuestión de lanzar preguntas y recibir preguntas. Era una cuestión de hacer pensar a las personas y recibir comentarios. Era un diálogo contundente, profundo de su pensamiento. Nosotros, ahora quizá no se hace tanto, ¿no? Pero años atrás yo recuerdo coger y ir, vamos a la plaza. Y empezábamos con los folletos. Y luego te digo lo que ha costado el folleto y está en el suelo. No digo que esté bien ni que esté mal. Lo que hace Pablo es entrar en un diálogo constante, en un diálogo profundo, dejándose cuestionar, dejándose preguntar y haciendo pensar a su auditorio. No se encierra para nada en sus cuatro paredes. Es una persona comprometida. Pablo va al centro de la cultura y saca las buenas noticias. Pablo va al centro
de la sociedad y saca el Evangelio. Y demuestra que el Evangelio tiene un desafío para aquella sociedad. Es algo que aquellas personas necesitan. Hasta tal punto, imaginaos cuál es el desafío que él está haciendo en el ágora, es decir, en el centro donde todos están hablando y donde van a escuchar, que la gente de alta importancia en aquella sociedad le dice: oye, vente, que vas a ir al Palacio de los Congresos. Queremos que vengas allí. Queremos que vengas y nos expliques, porque esto que estás diciendo aquí nos es nuevo. O sea, imaginaos la importancia que tiene el compartir lo que creemos. Queremos transformar el mundo, pero a veces lo vemos como algo personal. No, a mí, en mi trabajo no voy a decir nada. No, porque, en el momento que sepan... No, en la escuela... bastante ya discriminan a mi hijo porque es así, cuando sepan que... El creyente es alguien que está comprometido en su entorno. El creyente es alguien que está comprometido con la cultura, con la sociedad en la que vive. ¿Sabéis? Miraba, y estamos en una de las ciudades punteras del mundo. Número 4 de ciudad más inteligente según un medio británico. Número 4 de la ciudad más innovadora del mundo. Aquí se cuecen ideas que se transportan por todos los continentes. Somos la ciudad, la número 1 de Smart City, de ciudad inteligente, número 1 en el mundo, por encima de Nueva York, de París, de que la siguiente es Niza. Una ciudad que se cuecen ideas, que se maquinan cosas que van a ir por los 5 continentes. ¿Cuál es mi papel? Igual estás en una empresa que se cuecen este tipo de ideas. ¿Estamos comprometidos con la cultura, con el entorno en el que vivimos? ¿Qué estoy haciendo allí? ¿Cómo estoy aportando mi fe en medio de la sociedad en la que vivo? Se me ocurren muchas ideas, pero dejadme seguir adelante, si no, no voy a acabar. La segunda cosa que me gustaría señalar en este punto es la ironía de lo que sucede aquí. Porque es la ironía de lo que todos pensamos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Lo queréis decir? Si le dijéramos todos a una, coincidiríamos en la frase: porque se ríen de nosotros, porque nos señalan, porque nos apartan. Hay varios hermanos aquí que no están con nosotros hoy porque están en un seminario de empresarios que hace, no me acuerdo cómo se llaman, 3E, y uno de ellos me decía: no sabes lo mal que lo estoy pasando, el jefe de un grupo de personas, y me decía: ¿cómo me señalan por ser creyente? Y es que lo primero que hace la gente es: tú eres un anticuado, tú no tienes criterio, a ti te han comido el tarro. Pero es la ironía. A Pablo dice al principio y al final de este capítulo que se rieron de él. Pero qué ironía tan hermosa, que solo 2 años más tarde, la gran cantidad de personas intelectuales de aquel tiempo decidieron seguir a Jesús. Hubo una transformación tal que cuenta la historia que se movió a todos los niveles. Aquellos que se rieron dejaron cambiar sus vidas. Dejadme contaros esta ironía, porque el cristiano arrasó, barrió aquella sociedad con los pensamientos de Jesús, con la doctrina de Jesús, con las buenas noticias del Evangelio. Pero sin embargo, vemos ideas culturales que siguen vigentes al día de hoy. Vemos 2 grupos que nos menciona Lucas, o Pablo a través de Lucas en Hechos. Son los estoicos y los epicúreos, ¿no? 2 grupos
importantes, de líderes allí, dos corrientes de pensamiento diferentes, pero que hacían la guerra, que se reían de Pablo. Los estoicos hoy los llamaríamos moralistas. Los epicúreos serían los relativistas. Los estoicos serían los que creen en absolutos morales. Los que todo tiene que ser bueno en la vida. Lo que tienes que ser virtuoso, valiente. No puedes derrumbarte ante los problemas. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente. Tienes que mantenerte firme, aún venga lo que te venga, porque tú tienes unos valores. Quizás no es lo que más predomina en nuestra sociedad, pero será. Fijaos, encontré un escrito en El País de hace menos de 3 semanas. Dice, Sisu, el efectivo remedio finlandés cuando la vida te golpea. Sisu, un resumen de lo que a mi entender es la actitud estoica de la vida fría desde Finlandia. Bueno, si leéis lo podéis buscar en la web del País. Perseverancia, estoicismo, cómo gestionar el estrés, honestidad, integridad, tener agallas, dice resiliencia, esa palabra a mí me cuesta, pero es tener agallas en una situación crítica, valentía, autoconfianza. Suena, ¿verdad? El estoicismo no funciona. El estoicismo hoy intenta resurgir. ¿Y sabes qué? No funciona. No funciona. El cristianismo vino con una palabra clave y que se llamaba esperanza. Y no en una palabra, sino en una persona. Jesús. Arrasó en aquellos tiempos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas conocemos que son valientes? ¿Cuántas personas conocemos que son honestas? ¿Cuántas personas conocemos que tienen capacidad? El estoicismo no funcionó ni funcionará. Y eso no quiere decir que el cristianismo no sufriera. Claro que sufre, pero no es la misma reacción. Sufrimos igual que los demás, pero vamos acompañados de la mano de Jesús. Los epicúreos eran los relativistas, eran los que creían, este es más común en nuestros días, sobre todo los que vivimos cerca de las grandes ciudades, ¿verdad? Si hoy preguntáramos a 10 personas, 9 nos dirían que su reto en la vida es ser feliz. Mi reto en la vida es ser feliz, no me compliques la vida. No, a mí no me hables de moralidad, ni me hables de... Esos eran los epicúreos. Esos eran las personas que todo no era relativo, ellos querían ser feliz, dando igual la causa, no les importaba el motivo. Era el amor eterno, sin compromisos. Pero ¿sabes qué? El movimiento epicúreo no funcionó. Sin embargo, hoy se mueve igual. Yo en la vida quiero ser feliz. ¡Ay! ¿Y yo? Pero quizá no fui creado solo para ser feliz. Quizá el propósito del Creador en mi vida es mucho más que ser feliz. Se me vienen ideas a la cabeza por cosas que vivo, pero ¿cuántas veces me han dicho? Porque este era un movimiento de los epicúreos. Sexualidad libre, hoy tan de moda, ¿verdad? Aplicaciones, leí el otro día en internet, en las noticias, aplicaciones para tener sexo libre con quien quieras, cuando quieras. No sé, no la bajé, porque no era mi interés, pero epicúreo, buscando saciar esa soledad, esa necesidad de encontrarte, de ser querido.
leía, creo que era La Vanguardia, cómo los valores cristianos en la sexualidad cada vez más son más reconocidos. Son menos publicitados. Es verdad, a nuestra sociedad le gusta lo epicurio, pero son más reconocidos. No hay persona, hermanos, que tenga consejería conmigo, ni una sola de todas las que han pasado en mis manos. No serán muchas, pero tampoco son pocas. Que no lleguemos a la conclusión que lo que Dios ha diseñado siempre, siempre ha sido para su bien. En la sexualidad también. Y que cuando nos saltamos las normas de Dios, hay fracaso. Hay fracaso, nos guste o no nos guste. Los estoicos creían en absolutos morales, pero eran realmente fríos. Los epicúreos decían, vive como quieras, y acababan solos. Pero eso es pan de hoy. Esa es nuestra sociedad hoy en día. Los absolutos morales, los absolutos, solo los vamos a encontrar. Solo los vamos a encontrar, no en una palabra. Y además justo es una palabra que los estoicos utilizaban, que era la palabra logos, la razón. Y Juan utiliza esa palabra para presentarnos ¿qué? Una persona. El logos. Pablo usa el logos para darnos cuenta de que en última instancia tú y yo necesitamos una relación personal con Dios, con Jesús. No podremos estar comprometidos con la cultura sin eso. Pero nuestra cultura es eso. Estoicos, epicúreos y algunas más. Pero no es algo nuevo, es algo que ya hemos vivido. Que era a la orden del día en los tiempos de Jesús. Y que hoy decimos, es que nuestra sociedad cada vez va peor. No, va igual que siempre. Pablo estaría aquí y diría, ya lo viví, ya he visto eso. Vamos al centro de reunión, pero ¿sabéis cómo nos gusta trabajar? ¿Sabéis cómo normalmente trabajamos? Sacamos el termómetro y decimos, qué mal está la sociedad. Uy, los políticos corruptos. Uy, el colegio, mala enseñanza. La familia cada vez peor. Y lo que está diciendo Pablo es que dejemos de ser termómetros para ser... ¿Qué tenemos allí, Josué, a tu lado? A tu izquierda, un... termostato. ¿Sabéis lo que hace el termostato? Marcamos la temperatura que queremos estar. Y cuando llega la temperatura que marcamos, activa todo un arsenal de cosas para mantener la temperatura correcta. A nosotros nos encanta ser termómetros. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué...! No. Ese no es el llamamiento de Pablo. El compromiso con la cultura es ser termostatos. Es decir, vamos a transformar esta sociedad. Queremos esta temperatura. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me estoy moviendo yo? ¿Estoy en la universidad? ¿Estoy en mi trabajo? ¿Se toman decisiones? ¿Son buenas? ¿Son conforme a lo que Dios quiere? Es más fácil ser termómetro, ¿eh? Muchísimo más fácil. No necesitas ninguna infraestructura detrás tuyo. Coges un poquito de temperatura, bueno, hay gente que te pone la mano y dice, ya está. ¿Verdad? Las abuelas, niña, que tiene fiebre, pero si no encuentro el termómetro. No, tiene fiebre seguro. Lo difícil es un termostato. Lo difícil es meterte en la sociedad, engranar toda una estructura sencilla o compuesta, da igual, pero que cambie el ambiente donde tú te mueves, donde tú estás viviendo. Compromiso con la cultura. ¿Termómetro o termostato? ¿Reaccionamos ante la necesidad o solo marcamos la temperatura?
Segunda cualidad. Vamos rápido. Confianza en la grandeza de Dios. Qué hermoso Pablo. Se puede estar de tantas maneras en medio de la sociedad, pero Pablo escoge la mejor. Les presenta al Dios más grande que hayan visto jamás. No se deja ni un solo detalle para presentarles a algo que no van a poder rechazar, a algo que les va a cautivar. Fijaos, versículos desde el 24. Bueno, vamos a ver primero. Vamos a ver, es que si no me voy. Es que es muy bueno. No tengo tiempo, me enrollo, perdonadme. ¿Cómo conecta con aquella sociedad? No es casualidad que les diga, os voy a hablar del Dios desconocido. Hay quien dice que eran tan politeístas, tenían tantos dioses que quisieron poner una pequeña estatua, un pequeño altar para no olvidarse de ninguno de ellos. El religioso diría, joder, mira esta sociedad que tienen tantos dioses que usan hasta el no conocido. Y Pablo se agarra a eso para presentarles algo que transformará sus vidas. Pablo se agarra a eso para conectar con ellos. Pablo se agarra a las cosas que están pasando en aquella sociedad, en aquella plaza, en aquel lugar tan rodeado de gente para conectar con ellos. A veces vamos a un sitio y lo que empezamos es a marcar el termómetro, ¿verdad? Yo aquí no tengo que estar, porque aquí voy, porque fíjate yo con lo santo que soy. Pablo busca el puente. Pablo busca cómo conectar con ellos. Y les presenta al Dios más grande que jamás hayan imaginado. Les presenta al Dios de toda la historia. Y déjame hacer un kick-cut, porque es muy importante. ¿Cuáles son los tipos de dioses que tenían los griegos y los romanos? Yo no soy de mucha filosofía, no es lo mío, lo reconozco. Pero he leído, he visto películas, he estudiado un poquito. Todos los dioses greco-romanos tenías que adorarles ¿para qué? Para recibir favor, para no recibir castigo, ¿verdad? Lo que Pablo presenta es un Dios totalmente diferente. Es un Dios tan grande que merece ser adorado. No tiene que ser adorado para no recibir castigo. No, lo adoras. El Dios griego lo adoras porque no tienes más remedio. Cuando querías cruzar el océano, pues adorabas a Poseidón y entonces tenías una buena trayectoria. Pero Pablo presenta un Dios completamente diferente. Un Dios transformador. Ahora lo vamos a ver. Pero déjame hacerte unas preguntas antes. ¿Qué tipo de Dios tienes? Porque a veces tenemos un Dios tan a nuestras conveniencias que es tan pequeño que ni siquiera puede ser adorado. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿A qué Dios sirves? ¿A qué Dios buscas si estás aquí en esta mañana? ¿Qué Dios estás buscando? Déjame presentarte al Dios que Pablo presenta. Fíjate el versículo 24. Primero, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Dice el versículo 25, ni se deja vivir por manos humanas, pero eso lo dejamos para el siguiente adjetivo. El Dios que presenta Pablo es mucho más grande que cualquiera de los dioses que conoces. Es un Dios que ha creado el universo. Es un Dios creador. Es un Dios transformador. No puede habitar en cuatro paredes. No puede habitar en una cadena. No habita en ningún lugar. Es un Dios que ha creado el universo. Párate un momento y piensa esta frase. Ha creado el universo. A mí me encanta la naturaleza, me imagino como a muchos de vosotros.
Y me paro ahí encima de la montaña y veo la inmensidad y me quedo. Me pongo en medio del mar y solo tengo palabras de admiración. Ahora estamos hablando del universo, que dicen los científicos que no se sabe dónde está el final. Ese es mi Dios. El Dios que Pablo presenta es un Dios tan grande que jamás podremos conocerlo al completo. Ese es mi Dios. ¿Qué Dios hay como ese? Que ha creado el universo, que aún con todas las cualidades buenas que ha puesto en nosotros, no podemos agarrarlo, conocerlo en toda su complejidad. Es el creador del universo. No podemos limitar a Dios. Nos encanta enterrarlo, nos encanta, pero el Dios que presenta Pablo es el más grande que cualquiera de los que podamos conocer. No se puede medir. Eso nos mata, ¿no? Los que somos controles. Ella no. Yo le llamo controles, pero yo soy igual que ella. Nos encanta medir, controlar las cosas. No, Dios, no puedo. Es tan grande. La siguiente, versículo 25. Él no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, porque él mismo da a todos vida y aliento y todo lo demás. Es autosuficiente, Él no necesita de mí. A veces nos da la sensación de que estamos sirviendo a Dios que me necesita. No, Dios es autosuficiente. Dios lo tiene todo, es el sustentador de la vida. No se le escapa nada, ahora lo vamos a ver. Todo lo sostiene, no solo lo ha creado, sino es que lo mantiene. El otro día uno de mis hijos me dijo que quería hacer un trabajo y en el colegio y que iba a probar la existencia de Dios. Le dije, muy valiente. Vamos. Y empezamos a dialogar, íbamos allí en el coche. ¿Sabéis lo complicado que es el sostenimiento de una vida como la tuya o como la mía? Hoy, de aquí a un ratito, podemos estar en el hospital porque algo falla. Algo. Y no nos explicamos el por qué, pero ¡pac! Salta. Puede ser colesterol, puede ser cualquier cosa, un tumorcito pequeñito. Tengo un familiar, un bultocito aquí, ¡pac! Cáncer. Paso. Está ya. Pero Dios sostiene toda la vida. No solo mi vida, no solo tu vida, el universo. Es el que sostiene, es el que mantiene. No depende de nosotros. Dios no depende de nosotros. Dios depende de Él en sí mismo. Dios no carece de nada, no le hace falta nada. Es todopoderoso. Cantábamos ayer, íbamos en el coche, y sabéis que Dios en la Biblia se le llama con muchos nombres. Tiene más, creo que son 21 o 31 nombres que en la Biblia encontramos para referir Elohim, así un montón de El Shaddai. Ahora no se me viene ninguno más, pero seguro que me podéis. Adonai. Y veníamos cantando, todo ha venido porque veníamos cantando el Shaddai. Aquellos que conocéis algunas canciones, ¿sabéis lo que significa el Shaddai? Todopoderoso. Es todopoderoso. No necesita de mí. Él tiene poder suficiente. No necesita de mi persona. Ese es el Dios que presenta Pablo a aquella cultura. La tercera, es un Dios soberano. Dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Es un Dios soberano en todo. Determinó los periodos de la historia. Mucho más que cualquier otro Dios. Que podamos crearnos, que podamos inventarnos, que podamos hacer. Todo lo que sucede en la historia está bajo su control. A nosotros nos puede parecer que se le escapa. ¿Cómo Dios puede permitir? ¿Cómo Dios puede? Pero Él es soberano. Ha
A Él no se le escapa nada en la historia. Todo lo contrario, aun dándonos libertad, Él es soberano. Salvó a Noé, protegió a Abraham, liberó a los israelitas, dividió el Mar Rojo, dio el maná a su pueblo. Así podríamos ir capítulo tras capítulo. En la Biblia, Dios controla la historia. Ese es el Dios que tenemos que presentar en la sociedad que tenemos. Es un Dios. Salvó a Pedro, capítulos atrás, de la cárcel. Tiró a Pablo del caballo. Lo protegió cuando le perseguían. Es el Dios soberano. Es el Dios en el que están nuestras manos. No está en nuestra vida. Dios es tan grande que todo lo que sucede es parte de su plan. Lo que pasa es que eso nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Eso nos cuesta, bueno, más que entenderlo, aceptarlo. Sí. Nos cuesta, sobre todo cuando sufrimos, cuando lo pasamos mal, decir, Dios está al control de verdad en esta situación. Dios está al control aún en la situación que estoy pasando. ¿Por qué? Porque se nos escapa de nuestras manos. Porque supone esa confianza en un Dios que es soberano. Fijaos una frase que leí de una escritora, Evelyn Underhill. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño para ser comprendido, no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño para ser comprendido, no sería lo suficientemente grande para ser adorado. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entenderemos. Pero si todo lo entendiéramos, ¿qué tendría Dios para ser adorado? ¿Qué tendría Dios? Pero esa medicina, esa parte de Dios que no conocemos, nos cuesta manejarla, ¿verdad? Es grande para ser adorado. Grande para comprender aquellos planes que incluso nosotros no podemos entender. Dios es mucho más grande que cualquiera de los dioses que conoces. Dios es autosuficiente mucho más de lo que cualquier dios, más que cualquier dios que conoces, y Dios es soberano mucho más que los dioses que conoces. Ahora viene uno que no me gusta tanto, pero es tan real. Es de las partes que a veces dirías, ¿lo tengo que decir o no lo digo? Pero el apóstol Pablo es claro, versículos 30 y 31. Es el Dios que es único juez del mundo. Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. Está hablando de Jesús. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. El Dios que presenta Pablo es un Dios que algún día, un día, juzgará al mundo. Sin lugar a dudas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero la Biblia es clara y no solo lo dice Lucas en Hechos ni lo dice Pablo. Todos los profetas en el Antiguo Testamento nos señalan a que un día Dios juzgará al ser humano. Y será un juicio universal. Juzgará al mundo. Da igual si tienes mucho dinero o tienes poco. Da igual si eres rico o pobre. Da igual si eres negro, blanco o amarillo. Da igual. Da igual si vives en Barcelona, en Nueva York o en Australia. Dios juzgará al mundo. Es una realidad. Y Pablo, eso no hay Dios que lo diga. Dios juzgará al mundo. Es una justicia justa. ¿Por qué no nos gusta ir a los juicios? ¿Habéis ido a algún juicio alguna vez? Nos pone nerviosos aunque tengamos la verdad en nuestra mano, ¿verdad? Alguna vez que he tenido que ir, o incluso a defender alguna causa, aunque no sea un juicio, con alguno de los... Siempre hay nervios. Y yo digo, si no hemos hecho nada malo,
¿Por qué tenemos que estar nerviosos? Pero la justicia no es justa. Y como la justicia no es justa, a veces entramos con la verdad y salimos esposados. No suele pasar, pero pasa. El Dios que revela el apóstol Pablo es un Dios justo, que no se equivoca. Pero igual que nos gusta predicar del amor, de la misericordia, del perdón, no sería amoroso, no sería perdonador, no sería misericordioso si no fuera justo. Porque da oportunidad a todo ser humano para acercarse a Él. El apóstol Pablo nos presenta al único juez del mundo. ¿Sabes? Y será un juicio definitivo. Dice Zacarías, capítulo 2. Me encanta esta imagen. Si tenéis un momento para leerlo, me encanta esta imagen porque el profeta Zacarías está mirando al tiempo de Jesús y luego cuando Jesús vuelva a venir. Dice que habrá un momento en que Dios volverá a recoger a su pueblo y ya no habrá más oportunidad. Así lo dice Zacarías. ¿Sabéis cuando en alguna final, a los que nos gusta el deporte, y están ahí luchando para ver quién mete el gol y el árbitro hace ¿silba? Se ha acabado. Ya no hay más oportunidad. Ya no hay. He acabado el partido. Yo soy el árbitro que marca el principio y el final de este partido. Dios juzgará al mundo. Y ha puesto un juez, que es Jesús, y te va a juzgar al ser humano. Pero déjame, porque si acabara así, no contaría toda la verdad. Porque Jesús no vino para condenar al ser humano. Acompáñame a Juan 3:16. El propósito de Dios no es, y el propósito de Jesús no es solo juzgar. Fíjate, Juan 3:16, 17 y 18. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Dios envió a Jesús al mundo? No. ¿He dicho eso? ¿Qué te dice? Que no lo envió. Ah, muy bien. Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar. No lo envió para condenar, no lo envió sino para salvarlo por medio de Él. Amén. El que cree en Él no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Hay solución a ese juicio. Dios no envía a su Hijo para condenarnos, lo envía para salvarnos. Fijaos qué hermoso. No sería completo todo el texto, sino os digo el propósito por el que Pablo escribe y dice este texto en el Areópago. Hechos 17, versículo, que se me ha ido la página, versículo 27. Esto, todo lo que estoy hablando de Dios, dice, para que todos lo busquen. Para que todos busquen a Dios. O sea, está diciendo lo mismo que Juan 3:16. Quiere que el ser humano tenga un encuentro personal con Jesús. Dios no ha enviado a su Hijo para condenarnos, lo ha enviado para salvarnos. Y hay tiempo porque quiere que lo busque, dice el apóstol Pablo, aunque lo encuentren a tientas, aunque lo encuentren casi de casualidad, pero encuentra a Jesús. Ten un encuentro personal con Jesús. No podrás tener un compromiso con la cultura, mucho más allá de algo social, si no tienes un encuentro personal con Jesús. Ese era el propósito de todas las palabras en Atenas de Pablo. Que busquemos a Jesús, que busquemos el Logos, el Verbo, el inicio de todas las cosas. Este es el Dios más grande que podrás encontrar. Es un Dios superior, es un Dios trascendente, en el que jamás hayamos pensado. Y puede ser todo lo grande que queramos, pero es íntimo y personal.
Puede haber creado todo el universo y estar en lo más profundo de mi corazón. Puede estar en todo lugar, pero está a diario en mi vida, en mi caminar. ¿Sabes? Y cuando Dios nos permite que le busquemos, cuando Dios permite que nos acerquemos a Él, es una muestra de su amor. Es una muestra de que nos ama. A veces miramos la cruz como la paga del pecado, ¿verdad? Y es verdad, la cruz es la paga del pecado. Pero era tal lo que Jesús se enamoró de nosotros, que va a la cruz. Es la paga del pecado, pero es por amor a nosotros. Hemos hablado de Pedro. Hay una palabra clave, versículo 30 al final. Y después bien, paso por alto aquellos tiempos de tal ignorancia para que ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Arrepentimiento. Voy a acabar con esto, hermanos, porque es igual que está buscar, está arrepentimiento. Hay gente que se pasa buscando toda la vida y no encuentra nada. La palabra clave es arrepentimiento. Cambio, transformación. Y recuerdo que hace unas semanas os compartía el ejemplo de Blanca, desnatada, con calcio, Magdalena, ¿verdad? Se sirve con el café, la ponemos en la nevera, caliente, en polvo, Magdalena. Era la leche, para aquellos que no estuvierais, y un montón de características sobre algo blanco, desnatado, semidesnatado, entero. Pero hay gente que solo ve Magdalena. Queremos transformar nuestra sociedad, pero no permitimos a Dios, o nuestro Dios es tan pequeño que ni siquiera le dejamos entrar en nuestro corazón, que ni siquiera le dejamos y nos cegamos. Dejadme compartir dos ejemplos que me encuentro a diario. No quiero dar muchos detalles porque a lo mejor encontraríamos rápido que es Maika o Ana, para no decir otras personas. Pero personas que no son capaces de ver leche donde hay leche y ver cómo Dios quiere entrar, quiere cambiar esa situación, quiere transformar esa familia, esa plaza, ese matrimonio, esa persona, y sigue siendo Magdalena. Y sigue siendo Magdalena. Pero dejad de contaros la otra parte, porque la vivo también a diario. Personas con actitud que a veces han visto Magdalena durante mucho tiempo, pero que empiezan a ver parte de la leche y le piden: Señor, ayúdame. Hermanos, vemos milagros en familias que transforman su entorno diario, y eso pasa no solo en la familia, pasa luego en el colegio, pasa luego a la familia más grande, se respira en la iglesia. Dios quiere transformar tu vida. Jesús ha venido para que nos arrepintamos, para que nos acerquemos a Él, todos aquellos que le buscan, porque ha venido a salvarnos. No dejes pasar la oportunidad de mirar en el interior y no quedarte solo en eso, sino en ser influencia en tu vida y en tu entorno. No estamos llamados solo para quedarnos eso para nosotros mismos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, gracias. No tenemos más que palabras de gratitud por tu paciencia con nuestra persona, por tu paciencia en medio de las circunstancias que vivimos. Pero Señor, ayúdanos a mirarnos como tú nos miras.
Señor, ayúdanos a no excusarnos en nuestro entorno, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, a abrir nuestro corazón, pedirte perdón, Señor, y empezar un día nuevo. Señor, quiero ponerte cada persona que hay aquí hoy delante de ti y en mí en primer lugar, para renovar mi compromiso contigo, Señor. No solo por mis pecados, por mi situación cada día, sino para ser de influencia allí donde yo esté. Señor, ayúdame a no vivir una vida que solo se mire para adentro. Señor, ayúdame a vivir para que tú te muevas y te muevas de una manera que yo no pueda controlar. Señor, que transforme la sociedad en la que vivimos. Señor, tú tienes poder para eso y para mucho más. Úsanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.